Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Vamos a leer los versos del 25 hasta el 31. Amén, lo tenemos. La palabra del Señor dice así en Hechos capítulo 16, versos 25 al 31. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que tú nos dirijas, nos reveles, nos ilumines. Padre, mi Rey, que esta palabra, Dios, pueda animarnos, pueda consolarnos, pueda instruirnos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibirla, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos, Señor Rey, que tu consejo, Señor Dios, pueda, Señor, ser revelado a través de esta palabra. Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Bien, estamos en el capítulo 16 de Hechos. Pareciera como que no queremos salir de este capítulo. Pero este capítulo nos ha dado grandes enseñanzas. Amén. Y aún nos quedan, por lo menos nos queda una, pudiéramos sacar dos más, pero nos queda esta enseñanza del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen de este capítulo que pues nos narra la llegada de Pablo a una ciudad, la ciudad de, a ver si alguien se acuerda, la ciudad de Filipos. ¿Y dónde queda Filipos? Filipos actualmente queda en Grecia, en aquel entonces quedaba en la región de Macedonia. Filipos es la ciudad principal de la región. Y Filipos representa para Pablo y para su equipo de trabajo, su equipo de misioneros, representa la entrada a Europa. Es la primera ciudad de Europa que Pablo llega como misionero. Y Pablo está aquí en Filipos y debemos recordar que el plan de Pablo no era llegar a Filipos. Pablo quería ir a Asia. Sin embargo, como vimos en unos sermones anteriores, el Espíritu Santo redirige a Pablo hacia Filipos. Cuando Pablo vio aquella visión, el varón macedónico que le decía: ven y ayúdanos. Entonces Pablo llega a la región de Macedonia, llega a la principal ciudad de la región, que es Filipos.
Filipo era reconocida como una ciudad muy moderna, era como la pequeña Roma, le llamaban. Pero cuando Pablo llega a Filipos, y Pablo quiere que hacer las cosas como él estaba acostumbrado a hacerlas. ¿Y cuál era la estrategia de Pablo? Pablo llegaba a la ciudad y lo primero que Pablo hacía cuando llegaba a una ciudad era buscar la sinagoga. Esa era su estrategia. Busco la sinagoga, porque Pablo fue enviado no solamente a los gentiles, también Pablo fue enviado a predicarle a sus hermanos judíos. Y Pablo lo primero que hacía era buscar la sinagoga en todo lugar que llegaba. Buscaba la sinagoga y como él era pues un rabino, los judíos le daban la palabra. Así que Pablo utilizaba esa estrategia, le predicaba a los judíos de la sinagoga y siempre en las sinagogas había simpatizantes del judaísmo que no eran judíos, eran gentiles, y allí Pablo aprovechaba para predicar el evangelio de Jesucristo a los judíos y a los gentiles que simpatizaban con el judaísmo, adoraban, creían en Jehová Dios. Pero ahora Pablo está en Filipos y ¿qué se encuentra Pablo? Que su plan pues no se puede ejecutar porque no hay sinagoga. Filipos está tan alejado del pueblo judío, ya estamos hablando de que llega a Europa, que no hay la suficiente cantidad de judíos como para establecer una sinagoga. Así que no hay sinagoga. ¿Y ahora Pablo qué va a hacer? Pues Pablo averigua dónde están los poquitos judíos reuniéndose y le dicen que los judíos se reúnen para orar en un lugar. Pablo se dirige a ese lugar. Y allí Pablo, pues dentro de sus planes, ¿qué era? Encontrarse con los varones judíos. Claro, él vio en visión un varón macedonio y dice, bueno, es un varón que el Señor me está dirigiendo a un varón. Y cuando él llega, resulta que el lugar es la orilla del río. Y cuando llega allí, no encuentra ningún varón. Encuentra puras mujeres, las que se reunieron a orar. Y allí hay una mujer llamada Lidia, que Dios le abre el corazón. Esta mujer es una mujer empresaria, comerciante, es gentil, no es judía, pero está allí para orar junto con las mujeres judías, es pudiente y ella recibe el mensaje del evangelio y el Señor la salva. Lidia se convierte a Cristo. E inmediatamente Lidia, y es lo que sucede cuando alguien se convierte a Cristo, empieza a manifestar frutos. Cuando alguien se convierte a Cristo, inmediatamente empieza a manifestar frutos. Su mente cambia, su corazón cambia. Así que Lidia inmediatamente insiste a Pablo y a su equipo que se hospeden en su casa y le da hospedaje. Y Pablo y su equipo de trabajo, su equipo de misioneros, pues se instalan en la casa de Lidia para desde allí entonces llevar a cabo la labor misionera en Filipos. Desde la casa de Lidia, pues ellos parten un día hacia el lugar de oración nuevamente y hay una chica que los sigue y dice la palabra que los seguía durante varios días esta chica. Esta chica era una esclava y la esclava estaba endemoniada, tenía un espíritu de adivinación. Sus amos la utilizaban como un negocio de adivinación. Ella era una pitonisa. Y esta esclava endemoniada lo sigue, y eso lo vimos hace 2 semanas, y vamos vociferando, estos son siervos de Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Ya eso lo vimos. Un día Pablo, después de varios días, un día Pablo se voltea y reprende al demonio, al espíritu que había en esta chica, y esta chica es liberada de ese espíritu. Y entonces nosotros podemos hacer como un resumen de la labor misionera de Pablo. Pablo ya lleva varios días en Filipo y su equipo de trabajo junto con él han tenido como resultado una mujer convertida y una mujer liberada. Cualquiera diría, pero tantos días y nada más hay 2 convertidos. Pues así es el evangelio, mis hermanos. No podemos ver resultados inmediatamente. Lidia y esta mujer
esclava, son dos mujeres completamente diferentes. Lidia, por un lado, es una mujer que conocía a Jehová. Acuérdense que ella fue a orar a ese lugar junto con las judías. Ella conocía a Dios, ella conocía a Jehová. Ella, a pesar de ser gentil y no ser judía, ella era simpatizante de la fe judía. Iba allí a orar. Por el otro lado, la chica endemoniada era una gentil. Ella no conocía a Dios. Todo lo contrario, era una pitonisa, era una adivina. Ella era una seguidora de los oráculos de la mitología griega. Era una completa ignorante de las cosas de Dios, alejada completamente de Dios. No tenía ningún conocimiento de Dios. Lidia, por otro lado, era una mujer muy culta, muy educada, empresaria, comerciante. Era una mujer pudiente, bien acomodada. La otra chica era una esclava, era una simple esclava. Dios dirigió los pasos de Pablo y su equipo hacia estas dos mujeres, completamente diferentes. Primeramente, su equipo, para alcanzar a Lidia, está en el lugar preciso donde Lidia iba a estar. Lidia, como comerciante, ella viajaba. Y resulta que coincide, esas son las coincidencias de Dios, de que Lidia está en Filipos en ese momento en que Pablo y su equipo misionero están en Filipos. Y Dios dirige a Pablo hacia Filipos, ¿para qué? Para alcanzar a una sola mujer, a Lidia. Lidia tiene la oportunidad de escuchar el evangelio después que el Señor abre su corazón, y Lidia cree en Cristo. También Dios dirige a Pablo y a Silas a caminar exactamente por donde esta chica endemoniada estaba. Ellos pasan exactamente por donde estaba esta chica endemoniada. Dios dirige a Pablo, a Silas y a su equipo precisamente por ese lugar, y dice, por varios días esta chica los estuvo siguiendo y estuvo diciendo lo que vimos ya. Y durante esos días, seguramente Pablo estuvo siendo preparado para que un día él pudiera reprender a ese demonio y liberar a esta chica de la esclavitud del diablo. La semana pasada nosotros estuvimos viendo el sufrimiento de los siervos del Señor. Pablo y Silas son azotados, y dice la palabra que luego encadenados a un cepo y metidos en la cárcel más profunda. Fueron encerrados injustamente. Los dueños de la chica no lo acusan de haber liberado una endemoniada, lo acusan de ser alborotadores y enemigos del imperio romano. Así que ellos son injustamente, si hablamos de legalidad, son injustamente azotados, encadenados y encerrados en la cárcel. Ellos fueron encerrados por haber liberado a una chica de un demonio o de un espíritu de adivinación. La semana pasada hablábamos del sufrimiento y cómo nosotros pues pasamos también por periodos de sufrimiento. Sin embargo, tenemos que reconocer que muchas veces nosotros sufrimos no como estaba sufriendo Pablo y Silas, no por las razones de Pablo y Silas. Muchas veces, y generalmente la mayoría de las veces, nosotros sufrimos por nuestra propia causa, por nosotros mismos, porque hemos tomado malas decisiones, porque nos hemos llevado o dejado llevar por nuestras pasiones o nuestras emociones, por nuestra mala cabeza, por nuestra avaricia, por nuestra codicia, por nuestro orgullo. Realmente, si usted se pone a pensar cuántas veces hemos sufrido porque el universo o los planetas se alinearon y se ensañaron contra nosotros. ¿Cuántas veces? Casi siempre es producto de nuestras acciones. Debemos ser sinceros, porque generalmente cuando sufrimos o estamos en una situación adversa, siempre buscamos quién tiene la culpa, ¿sí o no?
¿Quién tiene la culpa de que yo me encuentre así? Pero en el fondo tenemos que reconocer que nosotros provocamos parte o completamente nuestro sufrimiento. Pero Pablo y Silas, ellos no fallaron en nada. Ellos estaban sufriendo 100% por hacer la voluntad de Dios. Ellos no cometieron ninguna falta. Ellos no violaron la ley romana. Ellos no hicieron nada, humanamente hablando, para que fuesen encerrados. Ellos están sufriendo por hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe? Si nosotros sufrimos por hacer la voluntad de Dios, si la palabra del Señor aquí nos está enseñando eso, hay muchas teologías que se vienen abajo, sobre todo la teología de la prosperidad. Porque según la teología de la prosperidad, si tú haces ciertas cosas y te aseguras de que lo haces bien, vas a recibir mucha bendición en forma de riquezas materiales. Si tú crees, si tú siembras, si tú declaras, si tú instituyes, si tú constituyes y restituyes, te va a ir bien. No vas a tener problemas. Eso es lo que dice la teología. Y si te va mal, la teología dice, como en el caso que aparentemente a Pablo y a Silas no le fue bien, la teología hubiera dicho, a Pablo y a Silas no le está yendo bien. ¿Y qué dice la teología? Que algo malo hiciste, algo incorrecto hiciste, o no hiciste las cosas como te enseñamos. Pero Pablo y Silas, ¿qué nos está enseñando? Que aunque tú hagas la voluntad de Dios, puedes terminar en un lugar donde no deseas estar. Y eso nos lleva pues a nuestro primer punto que queremos tratar en esta mañana. La voluntad de Dios te puede llevar a un lugar que tú no deseas estar. Aquí nosotros no sufrimos las persecuciones que se daban en otros lugares o que se dan actualmente en otros lugares como Medio Oriente, los países árabes, el área de los musulmanes, en China, por ejemplo, algunos lugares de África, en donde los creyentes pues son perseguidos. Pero de este lado del mundo, la teología o la falsa teología de que si nosotros hacemos las cosas bien, siempre nos va a ir bien, eso sí puede funcionar de este lado, que nada malo te va a acontecer. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no nos salen bien? Nos enojamos con Dios, renegamos, nos quejamos, cuestionamos a Dios y preguntamos a Dios, Señor, ¿qué pasa, Señor? Si yo estoy haciendo todas las cosas bien, yo estoy haciendo todo bien. O como dicen los jóvenes, ¿cómo así? ¿En serio, Señor? Así dicen los pelados. ¿En serio, Señor? Yo me estoy portando bien. Yo vengo a la iglesia una vez al mes. Pero vengo, Señor. Yo estoy diezmando. Yo me estoy portando bien. Ya dejé algunas cosas malas, Señor. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Cómo tú pudiste permitir que algo así me esté pasando? Pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente que nosotros tendríamos aflicciones. ¿Amén o no amén? Y también nos dijo que si a Él lo persiguieron, si a Él lo despreciaron, si a Él lo hicieron sufrir, también con nosotros iban a hacer lo mismo. Mire, Pablo sufrió por Cristo de tal manera que Pablo hizo una lista. Creo que la hizo para que le fuera más fácil poder explicarla. Una lista de todo lo que él sufrió. Y eso está en 2 Corintios 11:24. O sea que cuando nosotros sufrimos, muchas veces nos recomiendan que leamos las promesas del Señor. Lee la promesa del Señor y en tu sufrimiento vas a tener consuelo. Pero si usted está sufriendo, lea la lista de Pablo. Porque si usted lee la lista de Pablo, se va a dar cuenta de que lo que usted está pasando no es nada comparado con lo que Pablo pasó. 2 Corintios 11:24, Pablo nos dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces lo azotaron a la manera de los judíos.
Los judíos azotaban 40 menos 1. Algunos estudiosos, y pues no sé si qué tan cierto es, dice que ellos hacían 40 menos 1 porque de 40 para arriba la persona podía morir en el azote. Así que ellos le restaban 1 para que no se muriera. Eso dicen los estudiosos. Así que le daban 39, ni uno más ni uno menos. Y Pablo 5 veces fue azotado de esta manera. Dice Pablo en el 25, 3 veces he sido azotado con vara, con un palo, lo azotaron 3 veces. Una vez fue apedreado, ¿se acuerdan cuando lo apedrearon y dijeron se murió? Pero Pablo se levantó. 3 veces he padecido naufragio. Yo estoy seguro que aquí quien se ha naufragado por lo menos una vez. Yo me acuerdo que en el libro que escribió el pastor Erasmo allí narraba que una vez sufrió un naufragio y estuvo nadando entre tiburones. Un compañero de los suyos desapareció de repente porque los tiburones se lo comieron. Naufragar no es nada agradable, hermano. Y dice, él naufragó 3 veces. Y dice, pasó en el 25 todavía dice, una noche y un día he estado como un náufrago en el mar. Toda una noche y todo un día en el mar. En camino, muchas veces, en caminos, largos caminos tenía que recorrer. No había metro, no había bus, había que caminar. Y Pablo caminó, imagínense, toda Asia y toda Europa, parte de Europa. Dice, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación de los judíos, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos maestros. El 27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Este pasaje está bueno como para al final decirle, acepta a Cristo como tu Salvador personal, ¿sí o no? Pero Pablo nos invita a darle nuestra vida a Cristo. Él dio su vida a Cristo y no dio parte de su vida, la dio toda su vida la dio a Cristo. No se guardó nada para Él. Si nosotros queremos pues tener un ejemplo de qué es alcanzar o estar cerca de la estatura del varón perfecto, ahí está. Porque eso es lo que deseamos todos, pero allí hay que llegar a esa estatura, hay que llegar. El problema de nosotros es que nosotros tenemos un plan, y es bueno tener planes. Usted tiene un plan, todos tenemos un plan de vida, pero muchas veces nuestro plan no es el mismo plan de Dios, y es por eso que nos hacemos falsas expectativas en el camino cristiano. Y cuando nosotros no vemos cumplida o alcanzadas nuestras expectativas, entonces pues actuamos con una mala actitud y nos decepcionamos del camino cristiano porque no alcanzamos nuestras expectativas. Es como decía Santiago, oramos y oramos mal, pedimos y pedimos mal, porque oramos o pedimos según nuestros propios deseos, nuestra codicia, para satisfacer nuestros propios planes. Lo que no nos damos cuenta es que cuando nosotros estamos en un lugar o en una situación que no nos gusta, oramos, ¿qué oramos? Señor, sácame de esta, Señor, ¿sí o no? Sácame de esta situación, sácame de este lugar en que me encuentro. Pero lo que no entendemos es que Dios nos ha puesto exactamente donde debíamos estar. Fue Dios el que nos puso allí. Allí es donde debemos estar, justo allí, de donde queremos salir. Que tú estés en un lugar que tú no quieras estar, no significa que no sea el lugar justo donde debes estar. El lugar no deseado para nosotros puede ser el lugar correcto y preciso para Dios. Le pedimos al Señor que nos saque, pero Dios nos dice, yo te puse allí. Allí yo te puse. ¿Cómo me pide que te saque si yo fui el que te puse?
porque estamos inconscientes de que fue Dios el que permitió todo para que nosotros estuviéramos allí en esa situación. Y si no estamos conscientes de ello, perdemos la oportunidad de bendecir o de impactar a alguien con la manifestación del amor de Dios en nosotros, del poder de Dios, y perdemos la maravillosa oportunidad de darle la gloria a nuestro Señor. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Amén. Es una oportunidad gloriosa. Pablo y Silas llegaron a Filipos, guiados por el Espíritu Santo, buscaron la sinagoga y no hay sinagoga. No hay sinagoga. Yo me imagino que Silas le dijo: Pablo, no hay sinagoga aquí. Y Pablo se rascó la cabeza: ¿y ahora qué hacemos? Si esa era nuestra estrategia. Pues averiguan, ya que no salió el plan que ellos tenían. Pero Pablo era flexible, él se adaptaba al plan de Dios fácilmente. Y es lo que nos falta quizás a nosotros. Cuando no salen las cosas, pues yo me adapto, soy flexible, me adapto al plan de Dios. Voy y busco la guía. Señor, yo quería ir por aquí, pero no puedo ir por aquí. Entonces muéstrame por dónde, Señor. Pero no me frustro, me enojo. No me enojo con Dios. Averiguan, se enteran de que hay un lugar de oración allá en el río, y ellos van allá, y resulta de que, yo me imagino que ahí no había ninguna edificación, era ahí en el río, el lugar de oración. Y allí, ¿cuál era su plan? Pues ellos habían visto la visión del varón macedonio, y dice: bueno, aquí debe estar ese varón. Y cuando van, el plan no resulta tampoco, porque son puras mujeres. ¿Dónde está el varón macedonio? Solo mujeres. Lo que ellos piensan, lo que ellos habían planeado o lo que ellos deseaban, no sucede como ellos quieren. No sucede así. Luego lo de la muchacha endemoniada. ¿Qué pasaba cuando ellos hacían una gran señal en los lugares donde iban? La gente quedaba atónita. La gente quedaba creyendo en Pablo y en Silas. Pero ahora, ¿qué pasó? Ahora no pasó como ellos como estaban acostumbrados. Ellos dicen: liberamos a esta esclava. Ahora la gente se va a agrupar y va a querer escuchar qué es lo que nosotros queremos decirle. Pero no resultó como ellos lo esperaban. Ahora están en la cárcel. No era el lugar donde ellos se imaginaban estar. La cárcel no estaba dentro de sus planes. Ellos estaban en un lugar donde ellos no habían deseado estar. Dios dispuso que fuera así. Para ellos quizás no era el lugar deseado, pero para Dios era el lugar preciso. Allí Dios los quería ver. Dios los puso allí. Llegó entonces, ¿qué? Cuando Dios te pone en un lugar así, y ahora le tocaba a ellos, ¿qué? Manifestar lo que ellos eran. Y eso es lo que nos toca a nosotros. En lugar de quejarnos, debemos manifestar lo que nosotros somos. ¿Y qué hizo Pablo y Silas? Ellos simplemente manifestaron lo que ellos eran. ¿Quiénes ellos eran? Hijos de Dios, siervos del Dios Altísimo, lavados por la sangre de Jesús. Ellos eran hombres nuevos, transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Tú eres uno de esos, ¿o no? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un siervo del Dios Altísimo. No importa el lugar, no importa las circunstancias, no importa delante de quién estemos, nosotros no podemos dejar de ser quienes somos nosotros y lo que Cristo ha hecho en nosotros y ha declarado sobre nosotros. Somos hijos de Dios. Así que ellos manifiestan lo que son. Y ahí entramos en nuestro segundo punto. En la adoración hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos empiezan a orar y dice el texto, a cantar himnos. ¿A dónde? En la sinagoga.
en la cárcel. En la cárcel. No estaban en la iglesia. Ellos ni siquiera podían levantar sus manos como podemos nosotros libremente. Estaban encadenados. Estaban en la prisión con las manos encadenadas, sus pies en el cepo, sus espaldas sangrando por las heridas. Pero nada de esto iba a evitar que estos hijos de Dios celebrasen un culto a Dios allí en la cárcel. Se parecen a nosotros, ¿verdad? Se parecen tanto a nosotros. A nosotros apenas un dolorcito de cabeza y ya no queremos ir a la iglesia. Me duele la cabeza, no puedo ir a la iglesia. Cae un aguacerito y ya no queremos ir a la iglesia. O cuando venimos al culto, pues el director de alabanza tiene que hacer toda clase de malabares y aeróbicos y aquí saltar y brincar para que nosotros nos metamos dentro de la alabanza, para entusiasmarnos, incitarnos a entrar en la adoración. Nadie debe recordarnos quiénes somos, porque nosotros no debemos olvidar que somos hijos de Dios y los hijos de Dios adoran a Dios. Alaban a Dios, se gozan en Dios, buscan a Dios. La misma palabra nos dice orar sin cesar, estar siempre gozosos. ¿Solamente en momentos buenos? No, todo el tiempo, dice la palabra del Señor. En todo momento, alaba a Dios, en todo tiempo. El salmista decía, bendecirá al Señor en todo tiempo, y mis labios siempre lo alabarán. Salmos 34, 1. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ellos no se quejan, ellos oran y adoran al Señor. Ellos oran y adoran. Ellos son cristianos. Ellos son cristianos y así son los cristianos. No se quejan, alaban, oran y cantan himnos a Dios. La gente que no conoce a Dios, generalmente en momentos así, no van a alabar a Dios, ni a orar a Dios, ni a adorar a Dios. ¿Qué van a hacer? La gente que no conoce a Dios bajo estas circunstancias, lo único que les queda es quejarse, llorar. Por donde tú vayas, siempre verás gente que menos hace, pero más se queja. Menos hace, pero más se queja. Eso lo vas a ver por todos lados. Gente que no hace, pero cómo se queja. No hace, pero se queja. Porque nosotros, cuando tú te quejas, no te queda tiempo ni te queda talento para hacer. ¿Por qué? Porque ya lo gastaste quejándote. Cuando tú te quejas, ya no te queda tiempo para hacer. Entonces hay gente que invierte todo su tiempo quejándose y no hace. En la vida del creyente, pues ocurre exactamente lo mismo que ocurre allá afuera. Mientras más nos quejamos, menos veremos los milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no vemos los milagros? Porque vivimos quejándonos en lugar de adorarle. Yo sé, y uno dirá, pastor, usted sabe cómo es la vida. La vida está dura. El costo de la vida cada vez aumenta. Esa canasta básica va por allá arriba. No hay trabajo, pastor. No hay medicina en el seguro social. No hay una buena educación en las escuelas. Las escuelas se están cayendo. Esto y lo otro, la calle está dura, la situación es crítica, la guerra allá en Ucrania. Hay muchas razones, mis hermanos, para lamentarse, ¿sí o no? Hay muchas razones para quejarse, ¿sí o no? Hay muchas razones para llorar y lamentarse. Yo creo que nosotros, pues, pensamos que tenemos derecho a hacerlo. Si la boca está para quejarse.
y hay tantas cosas malas a nuestro alrededor, pues tenemos derecho a quejarnos. Sin embargo, Pablo y Silas estaban en una situación mucho peor y se quejaron mucho menos, para decir no se quejaron nunca. Y la enseñanza que nos dan estos dos siervos de Dios es que nosotros podemos tener muchas razones para quejarnos, y las tenemos, pero tenemos muchas más razones para adorar el nombre del Señor. Tenemos muchísimas razones para alabar su nombre, para adorarle. Hay más razones en nosotros para adorarle que para quejarnos. Tenemos muchísimas razones para adorarle. ¿Sabe por qué? Porque aunque la vida sea difícil, aunque los tiempos sean malos, Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Él es bueno todo el tiempo. Aunque los tiempos sean malos, Dios sigue siendo bueno. Por lo que en medio de nuestras aflicciones y problemas, tenemos dos opciones: o nos quejamos o le adoramos. ¿Qué decidiremos? Tiempo y lugar para quejarse, pues no debería existir. Pero para adorarle, todo tiempo y todo lugar es bueno para hacerlo. Aún en la prisión, aún a medianoche, el mejor tiempo para adorarle y el mejor lugar, porque Dios es bueno todo el tiempo. No importa cuándo y dónde, la adoración siempre es buena, mis hermanos. No importa cuándo y dónde, la adoración siempre es buena. La queja y el lloriqueo no resuelven. ¿Cuánto resuelven? No resuelven nada. ¿Qué resuelve el hombre quejándose? ¿Alguna vez usted ha escuchado algún testimonio de alguien que dice: mira, yo me quejé y todo se solucionó? Yo me la pasé llorando y cuando dejé de llorar todo estaba arreglado. La adoración rompe los cerrojos de prisiones. La adoración desata el poder de Dios. La adoración libera el alma y el espíritu. Cuando nosotros adoramos, declaramos nuestra absoluta confianza en Dios. La adoración atrae su presencia. La adoración atrae la gloria de Dios. Y en la adoración nosotros declaramos su bondad, su gracia sobre nosotros. Cuando nuestra adoración sube, el poder de Dios baja. Si yo le adoro, en lugar de quejarme, yo voy a provocar su presencia. Yo voy a atraer su presencia. Yo voy a obtener el favor de Dios. Su gracia va a caer sobre mí. Si yo le adoro, la ayuda de Dios viene a mí. Dios conoce tu situación. Ellos estaban en la cárcel y Dios sabía dónde ellos estaban. Dios los puso allí. Dios sabía. Ese era su plan. No era el lugar que ellos hubieran deseado estar, pero era el lugar donde Dios los había llevado. Ellos estaban en la cárcel porque era el plan de Dios. No era el plan de Pablo ni de Silas, era el plan de Dios. Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía lo que iba a suceder. Ahora, lo que Dios está esperando es lo que ellos tenían que hacer, o cómo ellos debían reaccionar, o lamentarse o adorar. ¿Cómo te encuentras hoy, mi hermano? ¿Cómo estás tú hoy? Quizás no estás en la situación en que tú desearías estar. Tú nunca deseaste estar en una situación como la que te encuentras. Déjame decirte, haz lo que Dios espera de ti, como hijo suyo. Haz lo que un hijo de Dios debe hacer en esas circunstancias. Porque tú no puedes cambiar tu situación, pero puedes cambiar tu respuesta. Adórale. Adórale en todo momento.
Adórale en todo lugar, adórale en toda situación. Tu adoración va a desatar tu milagro, porque hay poder en la adoración. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Hay poder en la adoración. Hay poder en la adoración. La adoración también tiene un propósito para otros. Ese poder va a alcanzar a otras personas. El texto nos dice que mientras ellos cantaban himnos al Señor, los presos, ¿qué hacían? Oían. Los presos oían. Y estoy seguro que el carcelero también estaba oyendo. Estos presos estaban bajo las mismas circunstancias que Pablo y Silas estaban. Estos presos estaban en la misma condición en que Pablo y Silas estaban. Ese era el momento para manifestar por parte de Pablo y Silas que ellos eran diferentes, que eran hijos de Dios, que eran siervos de Dios. Porque nosotros cuando adoramos a Dios, no solamente nos ve Dios, también el mundo nos ve. ¿Y quiénes nos ven? Nos ven aquellos que están viviendo la misma situación que nosotros estamos viviendo. O la inflación nada más es para nosotros. El alto costo de la vida nada más es para nosotros. Es para todos. Y ellos, cuando nos ven adorar en medio de una situación tan crítica, ellos que están viendo que hay algo diferente. Hay una reacción diferente ante las circunstancias de la vida. Qué triste que un hijo de Dios reaccione igual que uno que no conoce a Dios. Es triste. Debemos reaccionar de diferente manera, porque el mundo nos está viendo. El mundo sufre lo mismo que nosotros. Mientras lo único que ellos tienen es quejarse, nosotros tenemos la opción de adorar a Dios. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Tú tienes la opción de adorar a Dios, ellos no la tienen. A ellos nada más les queda quejarse. Quejarse, nosotros tenemos la adoración. Todos tenemos una razón para quejarnos. Nosotros tenemos aún mejores razones para adorarle. Y le adoramos porque hemos reconocido que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Ahí tenemos 1000 razones para adorarle. Porque el quejarse no va a resolver nada, pero si le adoro, algo se rompe, algo se libera. Se rompen los cerrojos, se rompen las ataduras, se abren las celdas, se abre el cielo. El poder de Dios se desata sobre nosotros cuando nosotros le adoramos. Así que mi hermano, no estás en la situación equivocada. No estás en el lugar equivocado. No estás pasando por una situación que está fuera del control de Dios. Estás justo en el lugar donde Dios espera de ti, ¿qué? Tu adoración. Estás justo en las circunstancias adecuadas para que tú des una buena adoración al Señor. Es fácil adorarle cuando todo está bien, ¿sí o no? Pero qué adoración tan valiosa cuando las cosas marchan mal y tú puedes levantar tus manos y adorar al Dios Altísimo. En medio de circunstancias adversas, cuando tú estás sufriendo, tú puedes abrir tu boca y cantar himnos al Señor. El mundo te verá como un loco, pero Dios va a valorar lo que tú estás haciendo. Estás justo en el lugar, estás justo en la situación en donde Dios espera que tú le adores. La adoración es un testimonio. Nuestra adoración en el lugar y las condiciones no deseadas va a manifestar que nosotros somos verdaderamente la sal de la tierra y la luz de este mundo. La luz brillará, la sal dará sabor. Lo que sea que tú estés pasando hoy requiere que tú tomes una decisión. Hoy mismo, que le adores. Mientras pasas este valle de sombra y de muerte, lo pasas adorando al Señor. Adórale aunque estés en una situación que no es la que tú deseabas.
Aunque tú digas, este no es el lugar donde yo quería estar, así es como yo no me quería ver. Mientras pasas por ese valle, adórale. Y en lugar de quejarte, tú puedes decirle, Señor, úsame, Señor. Úsame mientras paso por aquí. Lo cuarto, Dios hace todo esto para que seamos bendición. Dios se manifiesta en medio de la adoración para ser de bendición a otras personas, para ser de bendición. El texto nos dice que de repente, cuando ellos estaban adorando, hubo un terremoto. Los cerrojos de la celda se abrieron, las cadenas de los presos se soltaron. Todos los presos quedaron libres de sus cadenas. Todas las celdas se abrieron. Porque la adoración es un arma poderosa. La alabanza y la adoración liberan el poder de Dios. Y no solo adoramos para pasar un valle de sombra o de muerte, sino adoramos para que Dios se manifieste durante ese valle de sombra y de muerte. No adores a Dios para salir de la situación. Adórale para que Dios se manifieste en la situación. Cuando el carcelero se despierta y ve las celdas abiertas, ¿qué hace el carcelero? Saca su espada e intenta suicidarse, matarse, porque él pensó, las celdas se abrieron, los presos están libres, los presos se escaparon. Y había una ley para los que cuidaban la cárcel en esos tiempos, que si un preso se escapaba, la sentencia del preso le quedaba al carcelero. Así que si todos se escaparan, dice el carcelero, aquí no, y aquí aquí me van a matar, aquí me van a decapitar, mejor me mato. Pero Pablo lo salva cuando le grita, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Nadie se había ido. ¿Por qué los otros presos no se fueron? No sé. Yo me imagino que quedaron paralizados de miedo, porque lo que había ocurrido no era algo natural, era algo sobrenatural. Ellos están escuchando que Pablo y Silas adoran al Señor y de repente hay un terremoto. Y los terremotos no abren puertas, no abren cerraduras. Los terremotos no hacen que las cadenas se te salgan de las manos. Hubo un terremoto y las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron. Ellos se dieron cuenta de que algo sobrenatural estaba pasando. No se movieron de su lugar. Ellos entendieron que Dios estaba allí porque sus siervos estaban adorándole. Estaban allí en la cárcel. Y este carcelero fue el mismo que le puso el cepo y las cadenas a los siervos del Señor. Este carcelero fue el mismo que los agarró y los metió en la cárcel más profunda, en la cárcel oscura. Fue este carcelero. Él fue el que los encadenó. Este fue el mismo hombre. Pero Dios le había puesto los ojos a este carcelero. Así como puso los ojos en Lidia, la comerciante, así como puso los ojos en la esclava endemoniada, Dios puso los ojos en este carcelero. Alguien preguntará, ¿qué tenía este carcelero de especial? Nada. Así como cada uno de nosotros no tiene nada de especial. Dios lo hizo simplemente por su gracia. Igualmente Dios te ha traído a sus caminos por su gracia, porque Él lo quiso así. Y tú te preguntarás muchas veces, ¿pero qué fue lo que Dios vio? Dios no vio nada en nosotros. Es más, la misma palabra dice que lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios te escogió porque no vio nada, simplemente por su gracia nos escogió. Y Dios puso los ojos en este carcelero. Dios movió sus fichas
para alcanzar la vida de este hombre. Incluso Dios mandó a pasar por sufrimiento a sus siervos para alcanzar a este hombre por su gracia. Es la misma gracia que se ha derramado sobre nosotros. Por su gracia también hemos sido alcanzados. Y podemos recordar cuando el Señor, en el capítulo 12 de Hechos, el Señor mandó un ángel a liberar a Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro había sido encarcelado también y también estaba encadenado? Y el ángel fue hasta donde Pedro, lo despierta y las cadenas se sueltan de Pedro y Pedro estaba pues custodiado por guardias. ¿Qué le pasó a los guardias? No sé. Se paralizaron, se quedaron estáticos, inmóviles, o ellos quedaron invisibles. No sabemos qué pasó, pero ellos pasaron por los guardias y nadie los detuvo. La puerta de la cárcel se abrió y Pedro salió junto con el ángel, quedó libre de la cárcel. En este caso pasó algo parecido. Las celdas se abrieron, las cadenas se cayeron, ellos quedaron libres para salir de la cárcel, pero no se fueron. ¿Qué usted hubiera hecho? Esa era la señal, Señor, ¿sí o no? Yo hubiera hecho eso. Yo veo que se caen las cadenas, se abre la puerta, Señor, este era lo que yo estaba esperando. Patita, ¿para qué te quiero? Pero Pablo y Silas no se movieron, se quedaron allí en la celda. Ellos no se movieron. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios da los milagros, muchas veces no se trata de nosotros, se trata de otras personas. No siempre va a ser nosotros. Dios también se manifiesta para bendecir a los que están a nuestro alrededor. Lo que pasa es que siempre miramos hacia adentro. Dios derrama su bendición y yo la agarro porque es para mí. Pero muchas veces Dios se manifiesta para bendecir a otros, para bendecir a los que están a nuestro alrededor. ¿Sabe? En lugar de orar para que Dios nos saque de una situación en donde estamos y no deseamos, debemos orar para que Dios entre a la situación en donde nosotros estamos y se manifieste su poder. El texto dice que ellos oraban y cantaban himnos. ¿Qué estaban orando? No lo sabemos. Pero definitivamente ellos no estaban orando para salir. Porque si hubiesen estado orando, Señor, sácanos de esta cárcel, cuando se abre la puerta de la cárcel ellos se van. Ellos no estaban orando para salir de la cárcel. Ellos estaban orando por la revelación de su voluntad. Revélame, Señor, por qué estoy aquí. Revélame, Señor, por qué esta situación. Revélame, Señor Rey Dios, qué debo hacer en esta situación. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo en esta situación? Revélame, Señor, tu voluntad ahora que estoy así. Pero ¿qué decimos nosotros? Sácame, Señor, de esta situación. Para ellos decían, úsame, Señor, en esta situación. Ellos hubieran podido salir de la cárcel, pero no era el propósito de Dios. Dios, ¿qué quería hacer? Salvar al carcelero. Dios hizo todo para salvar al carcelero. El milagro no era para Pablo y para Silas, era para el carcelero. Quizás este carcelero se durmió escuchando a Pablo y a Silas orar y cantar. Y se levanta cuando todo tiembla. Ve a las celdas que se abrieron. Toma su espada. Y aquel hombre al cual él había encadenado y puesto en el cepo es el hombre que le salva la vida. Y le dice, no te mates. Otro le hubiera dicho que se mate, así salimos con más libertad. Ellos entendieron que el milagro no solo se trataba de ellos, sino de otros. Era para la salvación de una persona. Todo, usted dirá, pues Señor, terremoto, cadena rota, latigazos, azotes, cepo y toda esta para salvar a uno. Sí, Señor.
para salvar a uno solo, a una sola persona. Y eso es algo que nosotros debemos entender también, que nosotros estamos en un lugar que quizás no deseamos estar, pero el plan de Dios es que ese lugar es el lugar preciso y allí nosotros tenemos que manifestarnos como hijos de Dios. Es lo que nos toca hacer, adorar el nombre del Señor, ejercer la adoración, que es un arma poderosa que ha sido puesta en nuestras manos, y esperar que el Señor haga su milagro, y que su milagro no es para nosotros, se trata de bendecir a otras personas. Este carcelero, conmovido, se postra a los pies de Pablo y de Silas y le hace la pregunta más importante que todo hombre debe hacerse en la vida: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para ser salvos? Esa es la pregunta que tú te debes hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta pues es: de hacer no puedes hacer nada, porque ya Cristo lo hizo todo. De hacer no puedes hacer nada para salvarte tú mismo, porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Ya lo hizo por nosotros. Él vino a la tierra, vivió una vida sin pecado, fue a la cruz como un sacrificio perfecto. Allí Él pagó el precio de nuestra deuda con Dios. Todo fue pagado, todo ha sido hecho. Tus pecados fueron pagados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y resucitó para darnos vida eterna. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Depositar nuestra fe en Él. Creer que eso que hizo Cristo lo hizo para mí, para ti. Reconocer que Cristo es el Señor. Este carcelero creyó y fue salvo. Y dice la palabra que también su casa, porque después de allí Él los llevó a su casa. Y allí en su casa compartieron el mensaje del evangelio de salvación por Cristo a toda su familia. Y toda su familia creyó y ellos fueron bautizados, fueron salvados. Este carcelero le cambió la vida. Como decía al principio, cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador personal, inmediatamente empiezas a dar testimonio de un cambio en tu vida. Y este carcelero, un hombre cruel, porque a veces lo vemos como, este era un hombre cruel. Él era cruel, igual que todos los verdugos romanos. Él fue el que le puso las cadenas, él fue el que los ató, y no los puso en una cárcel de acá, los metió adentro, a la cárcel más oscura. Este hombre cambió inmediatamente. La palabra nos dice más adelante que él lava sus heridas, los hospeda esa noche en su casa, les da de comer y se regocija con los suyos porque alcanzaron la salvación. Ese es el cambio que nosotros debemos experimentar cada uno de nosotros. Es la manifestación de los hijos de Dios que este mundo tanto necesita. La manifestación de los hijos de Dios. ¿Este mundo qué necesita? Pues que nosotros manifestemos el amor, la compasión y el poder de Dios para cambiar vidas. Eso es lo que el mundo necesita y eso es lo que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, aquí en la tierra.